Este proyecto integrador del bloque 3 de la asignatura de Historia del siglo XIX y sus repercusiones en Yucatán constará de la elaboración de un diaporama sobre donde podremos encontrar temas de suma importancia, el cual abarcarán del juarismo al porfiriato. De dichas etapas hablaremos acerca de 4 temas que se dieron durante estas etapas, los cuales serán el Segundo Imperio Mexicano, la restauración de la República, vida y obra de don Porfirio Díaz y el porfiriato. Esperamos que este diaporama que les dejaremos a continuación sea de su completo agrado y que todo sea entendible y conozcan más acerca de todo esto. Muchas gracias. El Segundo Imperio Mexicano. El Imperio de Maximiliano en México, también conocido como el Segundo Imperio Mexicano, fue un régimen de gobierno monárquico, instaurado en dicho país entre 1864 y 1867, como producto de la segunda intervención francesa en México. A la cabeza de este imperio estuvo Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, en alianza de los sectores conservadores del país y la Iglesia Católica. Este imperio dependía de las tropas europeas, sobre todo francesas, para defenderse de la insurrección de los rebeldes republicanos encabezada por Benito Juárez y los miembros del Partido Liberal con apoyo de los Estados Unidos. Tras la caída del Segundo Imperio Mexicano, Benito Juárez y los liberales asumirían el poder. Para establecer la corona del Segundo Imperio Mexicano, se hizo necesaria la invasión del territorio por tropas francesas, luego de que representantes del Partido Conservador convencieron a Maximiliano de asumir el trono de un imperio pro-francés frente a la influencia creciente de los Estados Unidos. El ejército invasor fue derrotado inicialmente por las tropas liberales en la batalla de Puebla, pero regresaría al año siguiente y lograría deponer el gobierno de Benito Juárez e instaurar a Maximiliano I como emperador de México, con sede oficial en Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. El gobierno de Maximiliano fue una monarquía moderada, hereditaria y católica, cuyo soberano tenía el título de emperador de México. El gobierno de este se componía de 9 departamentos ministeriales. En el decreto del 3 de marzo de 1865, el emperador Maximiliano I reorganizó territorialmente el país de la siguiente manera. El territorio nacional se dividiría en 50 estados o departamentos. Estos estados se subdividirán en base a límites naturales. Se organizará el territorio de manera que cada departamento contara con una relativa igualdad de recursos, elementos gráficos y elementos climáticos para garantizar cierta igualdad económica y poblacional. Maximiliano era un hombre ilustrado y, al contrario de lo que los partidos conservadores esperaban, su gobierno mostró desde el principio un carácter liberal, más semejante al de los liberales de Juárez que al de sus aliados conservadores. La libertad de prensa, la reapertura de la universidad, la no devolución del clero de los bienes nacionalizados por Juárez durante su gobierno, el otorgamiento del estado del registro civil y la promulgación de leyes de divorcio o de la primera ley de trabajo mexicana prontamente lo enemistaron con la Iglesia y los sectores reaccionarios. En 1867, las fuerzas liberales de Juárez asediaron la ciudad de Querétaro, defendida por el reformado ejército conservador bajo el comando de Mariano Escobedo. Al mismo tiempo, Ciudad de México era sitiada por las tropas de Porfirio Díaz, impidiendo el refuerzo de las tropas en Querétaro, a donde había huido el emperador hacía poco. La toma de ambas ciudades representó el fin del imperio de Maximiliano. Perdiendo ya el imperio, Maximiliano fue aprehendido en Querétaro y sentenciado por un tribunal militar al fusilamiento, junto con 2 generales conservadores al mando del ejército. La derrota del Segundo Imperio y de los conservadores puso fin a la disputa entre los distintos modelos políticos que buscaran implantar los bandos en la guerra, como son monarquía y república,
centralismo y federalismo, y conservadurismo y liberalismo. El triunfo de los liberales sentó las bases del Estado republicano, federal y laico. Esto fue prácticamente un mes después de que fusilaron a Maximiliano de Habsburgo. Su fusilamiento en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, marcó el derrumbe del Segundo Imperio y por fin la derrota de los conservadores. Con ello comenzó una nueva etapa para la República. La República restaurada es el periodo que va desde el triunfo de los liberales, encabezados por Juárez, por la intervención y el imperio en 1867, y abarca los gobiernos de Benito Juárez, 1867 a 1872, y Sebastián Lerdo de Tejada, de 1872 a 1876. La restauración republicana significó la victoria de la Reforma y el inicio del México moderno, regido bajo los postulados de la Constitución de 1857. Por eso se le conoce a este periodo como la República Restaurada, porque después de pasar 5 años sin guerra, huyendo de aquí para allá, por todo el norte del país, resistiendo contra un príncipe europeo por la autoridad de la nación, el gobierno republicano, encabezado por Benito Juárez, pudo retomar el control de todo el país. Por eso, a esta etapa de nuestra historia también le han llegado a llamar el triunfo de la República. José de la Cruz Porfirio Díaz Moy, conocido como Porfirio Díaz, fue un político militar y dictador mexicano. El tiempo que acumuló ejerciendo el cargo de presidente de México tuvo una extensión sin precedentes, llegando a los 30 años con 105 días, y este lapso en la historiografía mexicana se denomina porfiriato. Antes de asumir la presidencia, fue un militar destacado que brilló por su participación en la segunda intervención francesa en México. Combatió en la batalla de Puebla, en el sitio de Puebla, en la batalla de Miahuatlán y en la batalla de la Carbonera. El 15 de octubre de 1863, el presidente Benito Juárez lo nombró general de división y el 28 del mismo mes se le dio el mando militar de 4 estados: Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Resaltaron sus acciones militares en el estado de Oaxaca, en donde organizó guerrillas contra los franceses. El 2 de abril de 1867, Díaz tomó Puebla y el 15 de junio de ese año recuperó para las tropas republicanas la Ciudad de México. Tomó armas contra el gobierno federal en 2 ocasiones, la primera contra Benito Juárez con el Plan de la Noria y posteriormente contra Sebastián Lerdo de Tejada, elaborando el Plan de Tuxtepec. Tras el triunfo del segundo plan, Díaz asumió la presidencia del país en forma interina entre el 28 de noviembre de 1876 y el 6 de diciembre de 1873, y por segunda vez el 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de 1877. Ejerció el cargo en forma constitucional el 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Posteriormente, ejerció la presidencia del país de manera interrumpida entre el 1 de diciembre de 1884 y el 25 de mayo de 1911. Convencido defensor del progreso positivista, entre las principales características de su mandato se encuentra la expansión del ferrocarril en México, el crecimiento de la inversión extranjera y el desarrollo del capitalismo en la economía mexicana. Fue a finales de 1914 cuando su salud comenzó a deteriorarse y el tiempo después ya no podía salir a sus recorridos habituales. Murió el 2 de julio por la tarde acompañado de su esposa Carmelita y su hijo Porfirio. Estaré hablando sobre el tema del porfiriato. Para eso debemos saber que el porfiriato fue un periodo de la historia política de México, durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz entre 1876 y 1911. En estos años se logró un relativo proceso económico y material.
y se pacificó el país, aunque a costo de gran represión, desigualdad e injusticia social. ¿Cómo inició el porfiriato? El periodo del general Porfirio Díaz inicia el 28 de noviembre de 1836, cuando, al igual que otros gobernantes de México, llegó a la presidencia de México a través de un movimiento armado, en este caso a partir del Plan de Tuxtepec. ¿Y qué fue lo que pasó en el porfiriato? En los 31 años de porfiriato se construyeron en México más de 19,000 kilómetros de vías ferroviarias, gracias a la inversión extranjera. El país quedó comunicado por la red telegráfica. Se realizaron inversiones de capital extranjero en minería, agricultura, petróleo, entre otros rubros, y se impulsó la industria nacional. Y como último ¿cuáles son las 3 etapas del porfiriato? La primera va desde la llegada del poder de Díaz en 1877 hasta 1896. Durante la primera etapa y segunda existió un cuatrienio durante el cual estuvo a cargo del gobierno de Manuel González. La segunda etapa corresponde al periodo de 1896 y 1910, desde que Díaz regresa al poder hasta su exilio. Y esto es todo del tema del porfiriato. En conclusión, para nosotras este fue uno de los bloques más interesantes, ya que sin duda alguna cada tema visto cuenta con una extensa y relevante información. Se nos hizo muy importante conocer todo este proceso, porque así aprendimos los sucesos a los que nos hemos enfrentado y que México es un país que siempre ha sido renovado. Con base a la aplicación diaria sería comprender a cada uno de los mexicanos en todos los sentidos. Y ahora ya sabemos o nos estamos adentrando a temas de la política y que podemos observar cómo es el gobierno y si tenemos un buen gobernante, las cosas que hacen y quieren hacer, ya que probablemente quieran hacer lo mismo que en la antigua. En cuestión de problemas, con el equipo no hubo ningún problema, ya que somos un equipo que se organiza de una forma muy bien y todos cooperamos a la hora de la elaboración del proyecto. Esperamos que este proyecto haya sido muy interesante. Muchas gracias.